Educar es redimir. Presentamos Impacto Educativo. Muy buenos días, amigos televidentes. Para nosotros es un placer inmenso estar en esta mañana con ustedes para darle información acerca de educación y todos los temas que tengan que ver en el crecimiento personal. Hemos querido traer un tema que está muy en boga ahora y que se está dilucidando mucho en los medios de comunicación. Se está hablando mucho acerca de lo que es la fiebre aviar, la gripe aviar, H1N1. Se habla mucho de cómo deben las personas manejarse ante la aparición de la gripe aviar H1N1, y se habla mucho de los síntomas, cómo se manejan, pero nadie habla acerca de los síntomas psicológicos que las personas deben manejar al momento de aparecer la enfermedad o cualquier problema que detone a la persona. En situaciones reales, ustedes ven que muchas veces las personas no poseen las técnicas de afrontamiento que necesitan para enfrentar este flagelo que está agobiando de manera contundente no solamente a este país, sino al mundo entero. Y esto permite que las personas no sepan cómo implementar estrategias de supervivencia ante un ataque de H1N1, porque es ineludible que representa una crisis constituyendo una amenaza poderosa a la salud física, psicológica, en contra de nuestro bienestar y hasta en contra de la propia vida. Es importante, por eso, saber controlar el estrés y la ansiedad si aparece la enfermedad. ¿Y cómo nosotros podemos controlar esta situación? Bueno, la podemos controlar de la siguiente manera. Como podemos ver aquí, el individuo presenta diferentes situaciones que en un momento determinado ese acontecimiento constituye una amenaza poderosa y no sabe cómo manejarse psicológicamente ante esa amenaza. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esas técnicas para manejar esta situación, cuando aparecen los estresores que son detonantes tanto por la situación del entorno como por la reacción propia del individuo, no sabemos manejarnos, y es importante saber qué nosotros vamos a hacer cuando aparecen estos estresores. Como podemos ver aquí, hay técnicas para controlar la ansiedad, que son técnicas de adquisición de habilidades y también para la solución de problemas. Pues bien, cuando nosotros vemos que la forma en que apreciamos y valoramos los acontecimientos dan como resultado una respuesta ante la amenaza que se presenta, es importante la actitud que nosotros debemos tener. Es importante saber manejar el estrés, es importante también tener una buena comunicación, es decir, informar lo que nos está sucediendo. Es importante también en un momento determinado llenar nuestra copa, nuestro pensamiento de aseveraciones positivas que nos permitirán en un momento dado, cómo enfrentar en esa tesitura la situación detonante. Las personas tenemos presentamos en un momento determinado lo que se llaman mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa no son más que, como vemos en la pantalla, conjunto de medios por los cuales el organismo resiste acción nociva de los agentes que lo rodean. Y cuando hablamos en términos psicológicos, son los mecanismos cuya finalidad consiste en reducir y suprimir toda modificación susceptible en el peligro de la integridad psicológica del individuo. Es decir, ante una situación
que se presenta, las personas muestran mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa son como una resistencia que las personas hacen en un momento determinado que le ayudan a contrarrestar o a sobrellevar la situación que tiene en ese momento. Podemos conocer varios mecanismos de defensa, como son la negación. Las personas niegan la realidad que están viviendo, no quieren aceptarla. También tenemos aquí lo que es el afrontamiento y también lo que significa la parte de el aislamiento afectivo. Las personas se aíslan en un momento determinado porque se sienten menoscabadas. También la racionalización, es decir, en la racionalización las personas crean un concepto errado de la realidad y razonan de una manera equivocada. En la polarización también podemos ver que la gente mira la situación que tienen de una manera no global, es decir, no holística, sino la miran solamente desde un punto de vista, y esto no le permite cubrir el problema de manera contundente y de manera global. También la proyección es cuando las personas no quieren ver lo que le acontece y se proyecta. La desvalorización, se siente menoscabado, se siente una persona con una autoestima baja. Y la suprensión, por último, es la que la persona tiene que ver mucho con la anulación. ¿Por qué? Porque la gente anula lo que no quiere ver. Y eso hace que las personas, mediante estos mecanismos de defensa, enfrenten sus ansiedades, enfrenten lo que es el estrés y así sucesivamente. Ante esta situación de afrontamiento que debemos de tener, es importante saber que si nosotros hacemos una neurosis porque tenemos una enfermedad en un momento determinado, una neurosis no es más que una fijación, un pensamiento persistente que nos lleva a pensar en el problema constantemente. Y para eso tenemos que tener estrategias de afrontamiento dirigida al problema para manejar el estrés. Esta herramienta nos permitirán tener una conducta adecuada y mediante esa conducta nosotros podremos enfrentar la situación y no solamente enfrentar la situación, crear las herramientas psicológicas que nos ayudarán en ese momento. Pues bien, las estrategias para el enfrentamiento dirigido al problema hay que implementar estrategias centradas en reducir la ansiedad y la tristeza. Mediante esas estrategias nosotros podremos lograr, como le dije ahorita, el impacto psicológico que nos detone, poderlo manejar. Hay que controlar las emociones desagradables, el afrontamiento dirigido a las emociones, aprender a reaccionar en un momento determinado ante la posible pérdida del paciente, intentar manejarse tranquilo si eso sucede y si es necesario la medicación, recurrir a un médico. También es importante lo que es el ambiente, y en esta tesitura el ambiente es muy determinante porque muchas veces tenemos que aplicarnos un tiempo fuera, salir del ambiente que nos detona, y si el paciente está muy expuesto en un momento determinado en ese ambiente, es bueno o sería bueno cambiar de ambiente y llevarlo al ambiente adecuado. En esta sección estaremos más a menudo. No podemos dejar de decir que el hecho de estar frente a una cámara televisiva produce sus efectos psicológicos también. Pues nada, sin más nada, yo quiero decirle que estuvo con ustedes Milagro Castellanos y que para cualquier pregunta más adelante se le presentará el correo del programa. Mi correo personal es milagrocastellano@hotmail.com. Para cualquier inquietud también pueden escribirme o llamar a los teléfonos que aparecerán más adelante en pantalla. Muchas gracias.